Estimados aprendices, mi nombre es William Darío Gómez y soy el instructor asignado a la ficha quien les estará acompañando su proceso formativo en ATSI. Es un placer trabajar con ustedes. Trabajaremos inicialmente con SQL Server y Management Studio, el lenguaje gestor de bases de datos. ¿Pero qué son las bases de datos? Cuando estaba en el colegio y debía hacer una investigación, tenía que ir a la biblioteca para encontrar un libro correcto. Tenía que consultar unos enormes ficheros, que es lo que ven en la imagen, que estaban a lo largo de toda la pared de la biblioteca. Eran unos muebles que con unos cajones pequeños pero muy largos. Entonces uno los jalaba y había un montón de fichas dentro de estos cajones, las cuales estaban organizados en orden alfabético y por temas. De esta manera podíamos encontrar el libro que buscábamos. Cuando encontrábamos el libro había un montón de papeles, unas notas y en ellas anotábamos y lo llevábamos al bibliotecario. Con este código el bibliotecario podía saber exactamente en qué estante y en qué fila específicamente estaba el libro que buscaba. Entonces era impresionante el trabajo de los bibliotecarios porque imaginemos catalogar esa cantidad enorme de libros y ese era exactamente el trabajo del bibliotecario, ser una base de datos. Y que son ellas las que dominan la tecnología, por ende dominan el mundo. Sin bases de datos no hay informática ni información. Entonces, muchachos, una base de datos es un conjunto de información almacenado y consultado sistemáticamente. Vamos a desmenuzar esta información para que quede completamente clara. En primer lugar, conjunto de información es, como decimos, bastante información. Recetas de cocina es un conjunto de información. Claro que lo es. Toda esa información la podemos almacenar y consultar en algún lugar. Así que, así sea en un cuaderno, en un libro, ¿sí? En un blog de papel, pero es muy importante no solo guardar los datos, sino que tenemos que consultarlos, ¿sí? No tendría ningún sentido guardarlos si no los vamos a consultar. Pero en la última parte del concepto viene la parte más importante de esta definición, que es donde hacemos referencia a sistemas. Dice sistemáticamente, es decir, no almaceno y consulto los datos al azar como caigan. Si un instructor, por ejemplo, anota y guarda en un papelito la nota de un aprendiz y luego se olvida dónde la dejó o si se le cayó o si echó la ropa a lavar y estaba ahí, todo está desordenado, ¿sí? No sabe dónde dejó las cosas. Entonces, no hay un sistema, no hay un sistema de información. Está poniendo las cosas donde caigan. Nosotros necesitamos un sistema, es decir, un plan, un protocolo, reglas definidas de cómo almacenar la información y cómo consultar la información. Si no hay un sistema, no podemos hablar de bases de datos. Entonces, si las calificaciones de los aprendices están almacenadas por año, por formación, por número de ficha, estamos hablando de un sistema. Entonces, cuando yo busco la calificación de un aprendiz, sé dónde buscarla. Si yo organizo las recetas de cocina, lo que hablábamos hace un momento, por ejemplo, por orden alfabético, por orden de ingredientes, por lo que vamos a cocinar el lunes, lo que vamos a cocinar el martes, ¿sí? Sé dónde exactamente tengo que buscar. Obviamente, pues con la llegada de las computadoras, el sistema de información se hizo más efectivo, porque, por ejemplo, el cuaderno, por más organizado que sea, es un sistema lento. Es difícil de escalar. También con el paso del tiempo el papel puede dañarse, puede perderse la información. Mientras que con la informática podemos almacenar la información, consultarla las veces que sea necesario, restringir o permitir el acceso a ella, si es de solo lectura o para que otra persona pueda editarla, etc. Ese es el principio de la informática. Ese es el principio de los sistemas de información. Bien, vamos a tener una breve introducción de lo que veremos en esta competencia para tener una idea de los temas que vamos a estar aprendiendo, ¿sí? Lo primero que les quiero decir es que este es un tema que tiene como objetivo crear profesionales de calidad en la materia de programación eh, para que ustedes puedan aplicar todos los conceptos en el ámbito profesional, en el área de desarrollo de sistemas,
y básicamente que puedan desarrollarse sin ningún tipo de dudas. ¿Sí? Aprendiendo todos los conceptos y aplicándolos de forma correcta. Y sin tener que a veces estar pensando si lo que estamos haciendo está bien, si lo que estamos haciendo está mal, o a veces hacemos cosas que realmente no sabemos por qué la estamos haciendo. Porque de pronto las hemos aprendido un poco rápido o no sé, o en el orden incorrecto. Así que pues comencemos con esta breve introducción del contenido del tema de base de datos. A ver, bases de datos. Inicialmente vamos a aprender a instalar el motor de base de datos y el Management Studio, donde vamos a estar aprendiendo a utilizar su interfase, cómo administrar proyectos, cómo crear soluciones dentro del entorno de base de datos de SQL. Lo que vamos a aprender seguidamente es qué es una tabla, qué es un campo, qué son los registros de una tabla, ¿sí? Tablas, campos y registros. Después vamos a estar trabajando qué es una primary key o una llave primaria, qué es una foreign key o qué es una llave foránea. Cómo podemos aplicar el concepto de normalización cuando estamos diseñando una base de datos. Luego vamos a trabajar el siguiente tema, que es diagrama entidad-relación. Vamos a estar modelando diagramas, vamos a trabajar todas las opciones que tenemos disponibles. Luego vamos a ir directamente a la práctica, ¿sí? Vamos a trabajar bastante con creación de base de datos desde cero. Vamos a definir tablas, campos, tipos de datos. Todo eso que les estoy hablando no es complicado. La verdad es muy fácil. En sí la programación es muy fácil. La programación es simplemente aprender a pensar, ¿sí? Aprender a solucionar problemas. No es... he escuchado gente que dice que la programación es súper difícil. La verdad eso lo dicen los programadores, ¿sí? Para que de pronto alimentar su ego y digan, no, es que solamente yo puedo hacer esto. Es una gran mentira. La programación es una cosa muy fácil. Bueno, trabajaremos después con definición de tablas. Vamos a ir de una vez a la práctica. Vamos a trabajar con sentencias SQL. Las sentencias como create, alter, drop, truncate, select, insert, update, delete y algunas más. Son muy fáciles. Vamos a aprender comandos y cláusulas, procedimientos almacenados, aplicaciones de subconsultas, operadores, variables, estructuras de control, transacciones, funciones. Todas estas cosas son muy fáciles. O sea, cuando le ponemos el interés, cuando leemos, digamos, cuando le prestamos atención a la clase, desarrollamos las actividades, créanme que es muy fácil. Entonces no hay nada de qué afanarse. ¿Sí? Posteriormente ya vamos a trabajar con lo que son triggers, funciones, vamos a aprender funciones, vistas. Luego vamos a aprender qué es un schedule job, qué alternativas posibles tenemos de crear un schedule job teniendo en cuenta, digamos, la versión de SQL Server, si la versión es Express o es la versión Developer. Y finalmente vamos a aprender a hacer un backup y a restaurar bases de datos tanto desde el entorno Management Studio como desde un script, ¿sí? Vamos a trabajar con cuidado y en el orden correcto todos los temas que se abarcan del lenguaje de base de datos punto por punto, clase por clase, para que ustedes puedan ver el orden de aprendizaje definido para entender minuciosamente y a profundidad el tema. Entonces les doy la bienvenida a mi clase y les pido mucha colaboración y atención, que los trabajos los llevemos de manera ordenada y cumpliendo con cada una de las actividades propuestas. Buena tarde.